Era 12 de marzo de 1955, un sábado por la noche en el Teatro de la Ciudad de México, y la ceremonia de los premios de la Asociación Nacional de Actores estaba llegando a su punto culminante. Las luces brillaban sobre los vestidos de lentejuelas y los smokines impecables. La élite del cine mexicano se había reunido para celebrar otro año dorado de su industria. Mario Moreno, Cantinflas, estaba sentado en la quinta fila, incómodo en su traje formal. Odiaba estos eventos, la pompa, la artificialidad, las sonrisas falsas y los abrazos vacíos. Pero había prometido asistir porque su amigo Pedro Infante estaba nominado a Mejor Actor por su papel en La Escondida. Pedro estaba sentado 3 filas más adelante con su esposa, luciendo tranquilo como siempre, con esa sonrisa amable que hacía que millones de mexicanos lo adoraran. No era solo su apariencia, aunque ciertamente era guapo. Era algo más profundo. Una calidez genuina, una humildad que brillaba incluso en medio de toda su fama. La categoría de Mejor Actor fue anunciada. Pedro ganó, como todos esperaban. Se levantó entre aplausos ensordecedores, besó a su esposa, caminó hacia el escenario con esa gracia natural que lo caracterizaba. Recibió el premio, dio un discurso breve y emotivo agradeciendo a sus colegas, a su familia, al público mexicano que lo había apoyado. Todo iba perfecto. Hasta que no lo fue. Cuando Pedro terminó su discurso y comenzó a bajar del escenario, un hombre se levantó de su asiento en la sección de prensa. Era Armando Celis, un periodista de espectáculos conocido por sus artículos venenosos, por su lengua afilada, por su habilidad para destruir reputaciones con palabras. «Señor Infante», gritó Celis, su voz cortando el aplauso. Pedro se detuvo, girándose hacia la voz. El teatro quedó en silencio. Todos sintieron que algo malo estaba por suceder. «Sí», respondió Pedro educadamente, sin saber qué esperar. «Tengo una pregunta para usted», continuó Celis, ahora poniéndose completamente de pie. ¿No le da vergüenza aceptar ese premio sabiendo que usted no es un actor real? ¿Sabiendo que es simplemente un rostro bonito que la industria ha decidido vender al público? ¿Un producto fabricado sin talento genuino?» El silencio se volvió absoluto. Pesado. Muerto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Pedro se quedó congelado en los escalones del escenario, su rostro perdiendo color. Mario sintió su sangre hervir instantáneamente. «Disculpe», logró decir Pedro, su voz apenas audible en el micrófono que todavía estaba cerca. «¿Lo que escuchó?», respondió Celis con crueldad calculada. «Usted no tiene entrenamiento formal. No ha estudiado actuación. Simplemente canta bonito y sonríe para la cámara. Ese premio debería ir a alguien con verdadero talento teatral, no a un cantante de cantina convertido en estrella de cine por marketing inteligente». El teatro estalló. Murmullos de indignación. Algunos gritaban a Celis que se callara. Otros abucheaban. Pero Celis continuó, alimentado por la reacción. «Sus películas son todas iguales. El charro guapo que canta canciones. No hay profundidad. No hay técnica. No hay arte real. Solo entretenimiento superficial para masas que no saben reconocer actuación verdadera cuando la ven». Pedro Infante, el hombre que nunca perdía la compostura, el hombre conocido por su gracia bajo presión, parecía completamente destruido. Su mano apretaba el premio tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos buscaban algún lugar donde esconderse. La humillación estaba pintada en cada centímetro de su rostro. Mario no lo pensó. Se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia el escenario. La gente se apartaba a su paso. Cantinflas, caminando con propósito, era una fuerza de la naturaleza. Todos esperaban una confrontación épica. Esperaban que Mario destruyera a Celis con palabras, que lo humillara de vuelta, que defendiera a Pedro con el mismo veneno que Celis había usado. Pero Mario no hizo nada de eso. Subió al escenario, caminó directamente hacia Pedro y puso su mano en el hombro de su amigo. Luego se giró hacia la audiencia, hacia Celis, hacia las cámaras que estaban capturando cada segundo de este desastre. «Don Armando», dijo Mario calmadamente, su voz llegando a cada rincón del teatro. «Tiene razón en algo. Pedro no estudió en conservatorios europeos. No tiene certificados de academias prestigiosas colgando en su pared. ¿Sabe por qué?
Porque estaba demasiado ocupado trabajando desde los 13 años para mantener a su familia. Demasiado ocupado aprendiendo música en cantinas porque no podía pagar maestros formales. Demasiado ocupado viviendo las experiencias reales que luego trae a sus personajes. La audiencia comenzó a aplaudir, pero Mario levantó su mano pidiendo silencio. No, esperen, continuó Mario. Don Armando merece una respuesta apropiada a su pregunta. Dice que Pedro no es un actor real. Dice que no tiene técnica. Dice que es solo un rostro bonito. Muy bien. Probémoslo. Pedro giró su cabeza hacia Mario, confundido. Mario continuó, ahora mirando directamente a Celis. Don Armando, ¿estaría dispuesto a venir con nosotros esta noche? ¿A ver una demostración real del talento que usted cuestiona? No en una película editada. No con múltiples tomas. No con directores diciéndole qué hacer. En vivo. Sin red de seguridad. Celis, atrapado en su propia trampa, no podía retroceder ahora sin parecer cobarde. ¿Qué propone exactamente? Propongo esto. En 2 horas, en el Teatro Lírico, organizaré una función especial. Pedro actuará en vivo. Cantará, actuará escenas, demostrará todo lo que usted dice que no tiene. Y usted, don Armando, junto con cualquier crítico de teatro que quiera venir, juzgará. Si al final de la noche todavía piensa que Pedro es un fraude, publicaré personalmente una disculpa en su nombre en el periódico. Pero si se demuestra que está equivocado, usted escribirá una retractación completa. ¿Trato? El teatro estalló en caos. Todos hablaban al mismo tiempo. Pedro miraba a Mario como si estuviera loco. Pero Celis, atrapado por su propio ego, no tenía opción. Trato, dijo firmemente. Mario asintió. Entonces nos vemos en 2 horas. Dígale a todos los críticos que conozca. Esto será educativo. Cuando bajaron del escenario, Pedro agarró a Mario del brazo. ¿Qué acabas de hacer? Te acabo de dar la oportunidad de cerrarle la boca a ese hijo de perra para siempre. Mario, no tengo nada preparado. No hay banda. No hay guión. No hay nada. Exactamente. Eso es lo que lo hace perfecto. Vas a demostrar que puedes crear magia sin preparación. Que tu talento es real, instintivo, profundo. No memorizado. No fabricado. ¿Y si fallo? No vas a fallar. Confía en mí. Durante las siguientes 2 horas, Mario trabajó como un demonio poseído. Llamó al dueño del Teatro Lírico y lo convenció de abrir inmediatamente. Contactó a músicos que conocía, rogándoles que vinieran con sus instrumentos. Llamó a técnicos de iluminación, a trabajadores de escenario. Todos dijeron que sí. Todos entendían que esto era importante. Mientras tanto, Pedro estaba en su camerino, pálido, temblando. Su esposa trataba de calmarlo. Esto es una locura, repetía Pedro. Voy a hacer el ridículo. Voy a probar que Celis tiene razón. No tengo entrenamiento formal. No sé teoría dramática. Solo sé hacer lo que siento. Eso es exactamente lo que necesitas hacer esta noche, dijo Mario entrando al camerino. Eso es todo lo que el arte real requiere. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un actor entrenado y un artista verdadero, Pedro? El actor entrenado aprende técnicas. Aprende cómo llorar en comando, cómo proyectar emoción, cómo usar su voz. Eso está bien. Eso es útil. Pero tú no actúas emociones. Las vives. Cuando cantas sobre amor perdido, no estás interpretando tristeza. Estás recordando tu propia tristeza. Cuando interpretas a un hombre defendiendo su honor, no estás siguiendo un guión. Estás canalizando tu propia dignidad. Eso no se puede enseñar en ningún conservatorio del mundo. Eso es don. Pedro respiró profundo. ¿Qué quieres que haga exactamente? Quiero que hagas 3 cosas. Primero, canta 2 canciones. Las que quieras. Sin banda completa, solo guitarra. Muéstrales tu voz real, sin producción, sin trucos de estudio. Segundo, actúa una escena dramática. Elegiremos algo clásico, algo que los críticos respeten. Demostrarás que puedes manejar material serio. Tercero, improvisarás. Te daré una situación y crearás un personaje en el momento. Eso mostrará que tu talento no depende de directores o editores.
¿Suena bien? Pedro asintió lentamente. Suena aterrador. Pero suena justo. Perfecto. Ahora vamos. Tenemos una reputación que defender. El teatro lírico estaba lleno hasta el tope. La noticia se había esparcido como fuego. No solo críticos habían venido. Actores, músicos, gente común que había escuchado los rumores. Todos querían presenciar esto. Armando Celis estaba sentado en primera fila, rodeado de 5 críticos de teatro más, todos con libretas, todos luciendo escépticos. Mario subió al escenario primero. Buenas noches. Gracias por venir con tan poco aviso. Esta noche no es sobre ego. No es sobre venganza. Es sobre verdad. Don Armando Celis cuestionó públicamente el talento de Pedro Infante. Esa es su prerrogativa como crítico. Pero las acusaciones merecen evidencia. Así que esta noche, Pedro demostrará su arte en la forma más honesta posible. Sin edición. Sin segundas tomas. Sin trucos. Solo talento puro. Juzguen ustedes mismos. Mario salió del escenario. Las luces se atenuaron. Un solo foco iluminó el centro del escenario. Pedro caminó hacia la luz, solo con una guitarra acústica. El silencio era total. Pedro se sentó en un taburete simple. Ajustó la guitarra. Miró hacia la audiencia, hacia Celis, hacia los críticos. Luego cerró sus ojos y comenzó a cantar. La canción era 100 años, pero no la versión que todos conocían de películas o discos. Esta era diferente. Más lenta. Más íntima. Cada palabra cargada con peso emocional que hacía que el corazón doliera. Su voz, esa voz que millones amaban, llenaba el teatro sin amplificación. Pura. Perfecta. Vulnerable. Cantaba sobre amor eterno, sobre esperar décadas por alguien que nunca regresaría, y cada persona en esa audiencia sentía que Pedro estaba cantando específicamente para ellos, sobre su propio corazón roto. Cuando terminó, había lágrimas en los rostros de personas que habían venido esperando ver un fraude expuesto. Los críticos en primera fila, entrenados para mantener distancia profesional, se limpiaban los ojos discretamente. Celis mantenía su rostro de piedra, pero sus manos apretaban su libreta con demasiada fuerza. Pedro no esperó aplausos. Inmediatamente comenzó la segunda canción. Amorcito Corazón. Pero esta vez transformó completamente su energía. La cantó con alegría, con picardía, con ese carisma radiante que hacía imposible no sonreír. Era como ver a 2 artistas completamente diferentes en el mismo cuerpo. La versatilidad emocional, la capacidad de cambiar de devastación absoluta a júbilo puro en segundos, eso era maestría. Cuando terminó, la audiencia explotó en aplausos. Pero Pedro levantó su mano. No he terminado. Dejó la guitarra y caminó hacia el centro del escenario. Mario subió brevemente, colocó una silla simple, y salió. Pedro se sentó. Para la segunda parte, dijo, actuaré un monólogo de Cyrano de Bergerac. La escena donde Cyrano confiesa su amor a través de las palabras de otro hombre. Los críticos se miraron entre sí, sorprendidos. Cyrano era una de las obras más desafiantes del teatro clásico. Requería técnica vocal precisa, comprensión profunda de texto poético, control emocional sofisticado. Pedro comenzó. Hablaba las palabras de Cyrano con su propia voz, sin intentar imitar acentos franceses artificiales. Hablaba como un hombre mexicano, un hombre real, sintiendo el dolor imposible de amar a alguien que nunca podría tener. Transformó el texto clásico francés en algo universalmente humano. La técnica no era académica. No había estudiado en conservatorios. Pero la verdad emocional era devastadora. Cada palabra golpeaba como puñetazo. Cuando Cyrano describía amarse a sí mismo a través de la oscuridad, protegiéndola de lejos, la voz de Pedro se quebraba genuinamente. No era actuación técnica. Era alma expuesta. Uno de los críticos en primera fila, un hombre llamado Ricardo Fuentes, conocido por ser el más duro de todos, comenzó a llorar abiertamente. No le importaba quién lo viera. Cuando Pedro terminó el monólogo, se quedó sentado en silencio. La audiencia también. El momento era demasiado sagrado para romperlo con aplausos inmediatos. Finalmente, lentamente, la ovación comenzó. No era solo aplauso. Era reconocimiento. Era respeto. Era amor.
Pedro se levantó, hizo una reverencia pequeña, y miró directamente a Celis. ¿Suficiente?, preguntó simplemente. Celis no respondió. Su rostro ya no era de piedra. Era de vergüenza. Mario volvió al escenario. Una última cosa, anuncio. Improvisación. Le daré a Pedro una situación, y él creará un personaje completo en el momento. Esto demostrará que su talento no depende de guiones escritos o dirección externa. Pedro, aquí está tu escenario. Eres un viejo zapatero que acaba de perder su negocio después de 40 años. Estás cerrando tu taller por última vez. Muéstranos quién es este hombre. Pedro no dudó ni un segundo. Se transformó instantáneamente. Su postura cambió. Sus hombros se encorvaron ligeramente. Sus manos comenzaron a moverse como si estuvieran tocando herramientas invisibles. Comenzó a hablar, no a la audiencia, sino a su taller imaginario. Bueno, viejos amigos, susurró, su voz ahora de un hombre de 70 años. 42 años hemos estado juntos. 42 años reparando zapatos, escuchando historias, siendo parte de este barrio. Caminó por el escenario tocando herramientas invisibles, mesas imaginarias. Nombraba cada herramienta como si fuera un viejo amigo. Este martillo, lo compré en 1913 con mi primer salario. Esta horma, perteneció a mi padre. El personaje que Pedro creó en esos momentos era completamente real. No era Pedro Infante el galán. No era Pedro Infante la estrella. Era un zapatero viejo, cansado, digno, enfrentando el final de su mundo con gracia y tristeza. Habló sobre clientes específicos que había imaginado en el momento. La señora Martínez, que siempre traía zapatos imposibles de reparar, pero él lo intentaba de todos modos. El niño pequeño cuyas botas escolares remendaba gratis porque sabía que la familia no tenía dinero. Cada detalle era específico, creíble, conmovedor. Luego, el momento que rompió a todos. El zapatero encontró un par de zapatos pequeños olvidados en un estante. Zapatos de niña, dijo Pedro suavemente. Nunca vinieron a recogerlos. 1943, probablemente la familia se mudó. O quizás algo peor pasó durante esos años difíciles. Sostuvo los zapatos invisibles con tal ternura que la audiencia podía verlos. Podían ver los zapatos pequeños, las puntadas cuidadosas, el amor que el zapatero había puesto en su trabajo. Supongo que los llevaré conmigo, susurró el zapatero de Pedro. Un último par. Un recordatorio de que cada zapato tiene una historia. Cada persona que entró por esa puerta confiaba en mí para cuidar algo que los llevaba por el mundo. Eso era sagrado. Eso importaba. Pedro, como el zapatero, apagó las luces imaginarias de su taller, cerró la puerta invisible y caminó lentamente fuera del escenario. La improvisación había durado tal vez 10 minutos. Había creado un personaje completo, con historia, con corazón, con dignidad. Sin guión. Sin preparación. Solo talento puro, instintivo, profundo. El silencio después duró una eternidad. Entonces Ricardo Fuentes, el crítico más duro, se puso de pie. Aplaudió solo, sus manos haciendo eco en el teatro silencioso. Luego otro crítico se levantó. Luego otro. Dentro de segundos, toda la audiencia estaba de pie. Todos excepto Armando Celis, que permanecía sentado, mirando sus manos. Mario subió al escenario y llamó a Pedro de vuelta. Don Armando, dijo Mario firmemente. ¿Todavía piensa que este hombre no tiene talento real? ¿Todavía cree que es solo un rostro bonito fabricado por marketing? Celis finalmente se levantó lentamente. Caminó hacia el escenario. La audiencia contuvo la respiración. Celis subió los escalones y se paró frente a Pedro. Me equivoqué, dijo Celis, su voz apenas audible. Imperdonablemente. Me equivoqué. Vine aquí esta noche esperando, no, queriendo ver un fraude expuesto. Vine con prejuicio, con arrogancia, con crueldad en mi corazón. Y en cambio, presencié algo que no había visto en años de cubrir teatro. Arte verdadero. No técnica aprendida. No performance calculado. Giró hacia la audiencia. Señor Infante no es un actor entrenado en el sentido tradicional. Tiene razón. No estudió en conservatorios.
Pero acabo de ver actuación que superaría a graduados de las mejores escuelas de teatro del mundo. ¿Saben por qué? Porque él no actúa. Él existe. Él siente. Él vive cada momento con verdad que ninguna técnica puede enseñar. Celis miró directamente a Pedro. Le debo más que una disculpa. Le debo reconocimiento público de mi error y gratitud por mostrarme que mi cinismo había cegado mi capacidad de ver arte real cuando estaba frente a mí. Extendió su mano. Pedro la tomó. Los hombres se abrazaron. La audiencia estalló nuevamente en aplausos, pero ahora con una cualidad diferente. No solo celebración. Redención. Después del evento, mientras el teatro se vaciaba, los críticos rodearon a Pedro. Querían entrevistarlo, escribir sobre lo que habían presenciado, corregir cualquier duda que existiera sobre su talento. Ricardo Fuentes, el crítico que había llorado, tomó a Pedro aparte. Don Pedro, llevo 30 años escribiendo sobre teatro. He visto actuaciones en Madrid, en Buenos Aires, en Nueva York. Lo que usted hizo esta noche, específicamente esa improvisación del zapatero, fue la actuación más honesta, más profundamente conmovedora que he presenciado jamás. Y lo creó de la nada. Eso no es falta de entrenamiento. Eso es genio. Más tarde, cuando finalmente todos se habían ido, Pedro y Mario se sentaron solos en el teatro vacío. No puedo creer que hicieras esto, dijo Pedro. Armaste todo esto en 2 horas. Contactaste músicos, abriste un teatro, convertiste la peor noche de mi vida en, no sé ni cómo llamarlo. Yo sé cómo llamarlo, respondió Mario. Justicia. Ese hijo de perra te atacó públicamente. Mereces vindicación pública. Pero más importante, necesitabas recordarte a ti mismo lo extraordinario que eres. ¿Sabes cuál es tu problema, Pedro? Eres demasiado humilde. Demasiado modesto. Permites que gente como Celis plante dudas en tu cabeza porque parte de ti cree que tienen razón. Crees que porque no estudiaste formalmente, tu talento es de alguna manera menos válido. Eso es una mentira. Mario se levantó y comenzó a caminar por el escenario vacío. El entrenamiento formal es maravilloso. Respeto enormemente a actores que estudian su oficio en academias. Pero el arte verdadero no viene de certificados. Viene de aquí, señaló su corazón. Viene de vida vivida, de dolor sentido, de amor experimentado. Tú tienes eso en abundancia. Por eso cuando cantas sobre corazón roto, millones de personas sienten que estás cantando sobre su propio dolor. Por eso cuando actúas un hombre común, la gente ve a sus padres, a sus hermanos, a ellos mismos. No estás interpretando. Estás reflejando humanidad. Eso es más raro, más valioso que cualquier técnica. Pedro asintió, lágrimas en sus ojos nuevamente. Gracias. Por creer en mí cuando yo dudaba. Por convertir el peor momento en el mejor. Siempre. Para eso están los amigos. La historia de esa noche se esparció rápidamente. Los periódicos la cubrieron extensivamente. Armando Celis escribió un artículo de página completa titulado, Mi error más grande, cómo confundí humildad con falta de talento. En él, describía en detalle la actuación de Pedro y su propia vergüenza por haberlo atacado. Ricardo Fuentes escribió una pieza larga sobre la diferencia entre técnica aprendida y genio natural, usando a Pedro como ejemplo principal de artista que trasciende entrenamiento formal. Otros críticos siguieron. Todos reconocieron que habían presenciado algo especial. Pero el impacto fue más allá de artículos. La industria del entretenimiento mexicano comenzó a cambiar cómo pensaba sobre talento y entrenamiento. Varios productores empezaron programas para identificar artistas naturales de comunidades no tradicionales. La Academia de Artes estableció becas específicamente para personas con talento demostrable pero sin recursos para entrenamiento formal. Y músicos, actores callejeros, artistas que habían sido descartados por falta de pedigrí formal comenzaron a recibir oportunidades reales basadas en habilidad, no en certificados. La vida de Pedro continuó con renovada confianza. Hizo algunas de sus mejores películas en los años siguientes. Películas donde su actuación alcanzó nuevas profundidades emocionales porque ya no dudaba de sí mismo. Cuando periodistas preguntaban sobre esa noche en el teatro lírico, Pedro siempre decía lo mismo. Esa noche aprendí que el talento no necesita permiso de académicos para ser válido. Pero también aprendí algo más importante,
que tener amigos que creen en ti, que te defienden, que te obligan a ver tu propia grandeza cuando la has olvidado, eso es el regalo más grande que la vida puede dar. Mario nunca habló públicamente sobre su rol en organizar esa noche. Cuando le preguntaban, simplemente decía, yo solo abrí un teatro. Pedro hizo todo el trabajo. Pero todos sabían la verdad. Sin la intervención de Mario, Pedro habría cargado esa humillación por siempre. Sin la fe de Mario, Pedro tal vez nunca habría tenido la oportunidad de demostrar su valor de manera tan definitiva. Hoy, más de 70 años después, esa noche es recordada como un momento definitorio en la historia del entretenimiento mexicano. No solo porque expuso a un crítico cruel. No solo porque vindicó a un artista extraordinario. Sino porque enseñó una lección que todavía resuena, que el talento verdadero no viene de salones de clase. Viene de alma. Viene de vida vivida. Viene de la capacidad de sentir profundamente y expresar esa profundidad de maneras que tocan otros corazones. Y que cuando alguien con talento verdadero es atacado injustamente, los que ven su valor tienen responsabilidad de defenderlo, no con violencia, no con venganza, sino con oportunidad. Oportunidad de demostrar, de brillar, de silenciar dudas con evidencia innegable de su grandeza. Porque eso es lo que Mario le dio a Pedro esa noche. No argumentos. No discursos. Oportunidad. Y Pedro tomó esa oportunidad y la transformó en una de las actuaciones más memorables de su vida. Si esta historia sobre defender el talento verdadero te conmovió, suscríbete. Dale like si crees que el arte viene del corazón, no de certificados. Activa la campanita. Comparte con alguien cuyo talento merece ser defendido. ¿Has presenciado talento siendo injustamente cuestionado? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.